estamos hablando acerca del libro de Éxodo y estamos esta semana estudiando el capítulo 28. ¿Y qué cosa se trata el capítulo 28 de Éxodo? Las vestiduras sacerdotales. Yo las conocía, voy a ser muy sincero, las conocía, pero cuando uno las estudia a profundidad, realmente el tema apasiona. Y quiero compartirles un poco de esa pasión que yo sentí estudiando el tema. Y también es uno de mis deseos de que cuando salgamos el día de hoy de aquí, pues conozcamos las vestiduras sacerdotales. Y cómo tú puedes aplicarlas a tu vida. Porque recuerden que algo muy claro es que somos reyes y sacerdotes. Amén. Amén. Eso es lo que dice la Escritura. Y si usted es un rey y sacerdote, pues usted tiene que comportarse como un sacerdote. Y se comporta como un sacerdote, pero también la vestidura hoy día vamos a ver es importante. Tal vez no exactamente como estaba, pero vamos a entender qué cosa, por qué era cada atuendo. Porque el segundo versículo del capítulo 28 vamos a ver la clave de eso. ¿Ok? Bien, entonces vamos a Éxodo 28:1, por favor, Javier. Manda a llamar a tu hermano Aarón y a sus hijos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Apártalo de los demás israelitas para que me sirvan y sean mis sacerdotes. Ok. Y primeramente es Dios diciéndole a Moisés que mande llamar a su hermano y que su hermano traiga a sus hijos. O sea, estaba delineando un equipo sacerdotal. Ojo, no es necesariamente la tribu de Leví, sino el sacerdocio. Estaba estableciendo el sacerdocio. Amén. Entonces, tengamos en cuenta, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, 4 hijos de Aarón, y Aarón el sumo sacerdote. Es importante mirar esto. ¿Por qué? Porque en este momento vemos que Aarón se convierte en el sumo sacerdote y por lo tanto se convierte en el intermediario entre Yahweh y el pueblo, en favor del pueblo. No sé si se entiende eso. Dios se convierte en intermediario entre Dios y el pueblo en favor del pueblo. O sea que todas las reclamaciones del pueblo las atendía a Aarón y se las llevaba a Moisés o las presentaba delante del Señor. Es más, los sacerdotes estaban comprometidos por Dios para interceder por el pueblo ante Dios. Y en cambio Moisés es diferente. Con Moisés es Yahweh estaba comprometido con el pueblo en favor de Dios. ¿Entendieron eso? Sí. Okay. Uno abogaba por el pueblo para con Dios y recibía de Dios para el pueblo. Ese era Moisés. La ley, la corrección. Y el otro intercedía en favor del pueblo, muchas veces pidiendo y llevando ante Dios las peticiones del pueblo. Amén. Entonces, esa es la función sacerdotal. ¿En cuál te ubicas tú? En tu casa, ¿cuál haces tú? Las dos, porque somos reyes y sacerdotes. En algún momento estamos estableciendo por la familia, estamos intercediendo por la familia, y en otros momentos estamos intercediendo ante Dios por todas las cosas, pidiéndole a Dios y bajando de parte de Dios asuntos como lo que acabamos de hablar hace un momentito. Eso viene del corazón de Dios. Dios puso en alguien poner especialmente nuestra presidenta, ¿no? La presidenta de la asociación, una mujer muy activa, que siempre anda en Tallahassee, viendo la manera de incorporar peticiones a favor del pueblo de Dios. Entonces vemos ahí que los hijos de Aarón tipifican a la nación de Israel. O sea, porque hablamos del sumo sacerdote y hablamos de Moisés, pero los hijos de Aarón, ¿qué hacían ahí? Eran sacerdotes y eran considerados el pueblo de Israel. Ellos estaban dentro del pueblo, recogiendo todo lo que tenían que hacer.
oficiando también. Pero ya vamos a ver por qué eran distintivos. Las vestiduras hacían distinción para que Dios pudiera empoderar a esas personas. Una de las funciones que hacen las vestiduras sacerdotales es hacer diferencia entre las funciones. Ya lo vamos a ver ahorita. Éxodo, léeme por favor Éxodo 19, 5 y 6, para ver en qué punto estamos. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones de la tierra, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes transmitir a los hijos de Israel. ¿Se dan cuenta? O sea, estamos viendo cómo Dios en su palabra marca claramente quiénes somos nosotros o quiénes somos para Dios en este momento. Reyes y sacerdotes. Y nación santa. Pueblo escogido. Bueno, por favor, primera de Pedro 2.9 de la Biblia Kadosh. Pero ustedes son un pueblo escogido, los Kohanim del rey, una nación Kadosh, un pueblo para Yahweh poseer. ¿Por qué? Para que ustedes declaren las alabanzas del que los llamó y los sacó de la oscuridad a la luz maravillosa. Primeramente, Kohanim son los sacerdotes y reyes también, de una nación santa, Kadosh santo, del pueblo de Yahweh, para que el pueblo de Yahweh, para que él poseyera el pueblo de Yahweh. ¿Para qué? Para declarar las alabanzas a él, porque nos llamó. Apocalipsis 1.6 de la textual. Y nos hizo un reino sacerdotal para su Dios y Padre. A él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Señor, estipula en su palabra cuál es la posición de nosotros. Y estamos hablando del Antiguo y del Nuevo Testamento. Por lo tanto, para Dios estamos constituidos como sacerdotes. Ahora es importante saber por qué se vestían así, o por qué se les vistió así. Éxodo 2 y 3. Hazle a Aarón vestiduras sagradas que irradien belleza y esplendor. Okay. Hazle a Aarón vestiduras sagradas. Ojo, las vestiduras de antemano ya estaban consagradas para Dios. Vestiduras sagradas que irradien, eso es lo que a mí me llamó la atención, irradien, o sea, era muy expresivo. Cuando un sacerdote llegaba, la majestuosidad del atuendo era impresionante. Que irradien, dice, Belleza y esplendor. Belleza y esplendor, que no es lo mismo. La belleza es una cosa y el esplendor es otra. La belleza es bonito, el esplendor es brillante. O sea, esas dos funciones cumplía la vestimenta del Señor, de los sacerdotes. ¿Qué más dice Javier? Instruya a todos los hábiles artesanos, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría, y confeccionan las vestiduras de Aarón, las cuales lo distinguirán como un sacerdote apartado para mi servicio. Ok, eso también me llamó la atención, porque fíjense, dice que instruyan a los hábiles artesanos. ¿Quién tenía que instruir? Moisés. ¿Quién les iba a instruir si eran artesanos? Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero él venía a instruirles el espíritu. Él venía a decirles, Dios quiere esto y ustedes lo van a crear. Y dice, a quienes he llenado con el espíritu de sabiduría. O sea, no solamente eran artesanos comunes y corrientes, sino que previamente ya habían sido llenados por Dios con el espíritu de sabiduría. O sea que a la hora que iban a traer la creación del atuendo del sacerdote, eso ya estaba ungido. Eso iba a representar lo que representa realmente. Cuando usted lo vea, mírelo con los ojos, porque cuando uno no entiende muy bien y pasa por la escritura y lo mira, dice, mira, ve, ¿qué será eso? Una faja. Pero cada cosa tiene una razón de ser. Una faja, un turbante, unas cosas como esas, pero cada cosa tiene su razón. Ahora vamos a tratar de alcanzar a verlas todas. Y dice, y confecciona las vestiduras de Aarón, las cuales distinguirán a un sacerdote apartado para mi servicio. O sea, todo el mundo sabía que esos habían sido apartados por Dios. Hasta el niño más pequeño sabía. ¿Por qué? Porque la misma vestidura los distinguía. ¿Se da cuenta? ¿Cómo usted está viniendo a la iglesia? Y yo
yo siempre le dije, Señor, dame la oportunidad para hablar en un día de la irreverencia de algunos para venir a la iglesia. Alguna vez quise decir esto, pero no me daba la oportunidad, y esta semana me la dio. Yo sé que acá no hay, gracias a Dios hemos conservado siempre la prudencia, pero había sus momentos donde hemos tenido gente anteriormente que pues venía un tanto un tanto irrespetuoso, digamos. ¿Con quién? Con él. ¿Por qué? Porque somos reyes y sacerdotes. Y si un sacerdote no se viste bien, ¿qué cosa es lo que muestra? Irreverencia. Así que cuidemos nuestra vestidura, especialmente cuando viene usted a la iglesia, para que sus hijos entiendan que no es que tiene que venir uno como con sotana, ni mucho menos, pero uno tiene que venir a la casa de Dios, al lugar de culto, pues decorosamente. ¿No? ¿No cree usted? Estas vestiduras especiales del Cohen Gadol y de los otros sacerdotes los hacían distinguidos, porque solamente ellos llevaban estas vestiduras. Ahora, esas vestiduras traían gloria y hermosura sobre el que las usaba. La gloria y la hermosura representaban una gran responsabilidad. Implicaban, ¿sabe qué? Santidad. Porque para portar ese atuendo había mucha responsabilidad y tenían que guardarse muchísimo. Ya lo vamos a ir viendo de qué se trataba. Ustedes tienen que haber escuchado, porque se ha predicado mucho, el asunto de las campanillas de los sumos sacerdotes. ¿No? ¿Se recuerdan? Ahora vamos a ver, porque en una de las ropas se ponían campanillas, especialmente en el manto. Se ponían campanillas en el borde. ¿Para qué? Para que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, entrara al lugar santísimo, y si esas campanillas no dejaban de sonar, ya sabían ellos que tenían que jalarlo porque ellos no podían entrar, porque ya estaba muerto. Las campanillas eran si había ruido, era porque estaba vivo. Pero si dejaban de sonar, se petateó. Así que había que jalarlo porque le ponían una cuerda, y con esa cuerda lo jalaban porque no podían entrar. ¿Qué representa eso? Santidad. La santidad por la que debemos portarnos, vestirnos muchas veces. Porque estamos mostrando algo para Dios. Éxodo 28, 4 al 8. Dice, las vestiduras que deben elaborar son las siguientes: un pectoral, un efod, un manto, una túnica con diseños, un turbante y una faja. Los artesanos harán estas vestiduras sagradas para tu hermano Aarón y para sus hijos, ¿sí? Sí. A fin de que las usen cuando me sirvan como sacerdotes. Perfecto. Necesito la imagen del sacerdote, pero sin las letras. Okay. El sumo sacerdote tiene, no tengo un pointer, pero ahí más o menos la túnica blanca que va abajo, es la que va a pegar a la piel. Después de la túnica viene el manto, que no está ahí, pero es un manto de color azul. Ahí está abajito. Debajo. El manto es este es el manto. Y después, encima del manto, viene el efod. Ahí está la faja. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Ahí se ve bien. El manto es el azul. Que ya vamos a ver qué representa el color azul. Y lo que está de color ese ahí es el efod que va sosteniendo el pectoral, que es el que está en el pecho. Y el turbante con la placa, la de arena que va en la frente.
de esas cosas, y la faja es la que va sujetando, la que también usaban los sacerdotes, los hijos de Aarón. La vestimenta de Aarón era esta, la del Cohen Gadol, y la de los Kohanim era la que está al lado izquierdo, toda la túnica, con la túnica blanca. O sea, el sacerdote normal y el sumo sacerdote. Así es. ¿Ok? Entonces vamos a hablar en primer lugar del efod. Efod. E-F-O-D. Efod. ¿Qué dice del efod, Javier? Éxodo 28, del 5 al 8. Por lo tanto, dale estela de lino fino, hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Los artesanos deberán hacer el efod de lino de tejido fino y bordado hábilmente con hilo de oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Constará de 2 piezas, el frente y la espalda, unidas en los hombros por 2 sombreras. La faja decorativa estará confeccionada con los mismos materiales, lino de tejido fino, bordado con oro e hilo azul, púrpura y escarlata. Ok. Si vemos ahí y escuchamos todo lo que acaba de hablar, está hablando del lino fino. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el lino fino. Bellísimo, suave, se nota fino. Hilo de oro, bordado, hilo azul, púrpura y escarlata. Ahí vimos los colores en el foso. Y todo eso hecho por las manos de artesanos, ungidos por Dios para que fuera hermoso. Ahí yo lo veo, yo no lo veía como lo veo ahora. Como lo veo ahora, lo veo más hermoso de lo que se ve en sí, porque lo que representa. Cada detalle, hacía majestuosa la vestimenta del sacerdote, al punto de que se viera que Dios no escatima en las cosas para impresionar, para poder mostrar su gloria. ¿Por qué? Porque le servían a Dios. Una cosa muy importante del efod, el efod es un delantal que usaba. Un delantal hermoso, pero que tenía la parte de adelante, mira, no sé si tienes algún efod, pero yo creo que te dije que apartaras ese mismo. ¿Se dan cuenta? Es como un delantal y en la parte del pecho está el pectoral, pero la parte de atrás era libre, la espalda era libre. Y en las sombreras habían 2 piedras preciosas que tenían grabados los nombres de los hijos de Jacob en orden de nacimiento. Y eso es lo que le llaman, lo que Jesús hizo, es cargar sobre sus hombros el pecado. Las 12 tribus. ¿El efod? ¿Para qué servía el delantal? Imagínense, ellos sacrificaban, ellos oraban, ellos se ensuciaban. ¿Eso se ensuciaba o no se ensuciaba? Claro, pero aún sucio no se notaba, porque imagínense el colorido que tiene eso. Siempre eran impecables. Amén. Por favor, Éxodo 28, 9 a 12. Toma 2 piedras de ónice y graba sobre ellas los nombres de las tribus de Israel. 6 nombres en cada piedra, dispuestos según el orden de nacimiento de los hijos de Israel. Graba estos nombres en las 2 piedras con la misma técnica que emplea un joyero para grabar un sello. Luego incrusta las piedras en las monturas de filigrana de oro. Sujeta las 2 piedras con las sombreras del efod, pues son un recordatorio de que Aarón representa al pueblo de Israel. Aarón llevará estos nombres sobre sus hombros como un recordatorio continuo cada vez que se presente al Señor. ¿Se dan cuenta lo que estamos entendiendo? O sea, cada cosa tenía una razón de ser. Esas 2 piedras bellísimas de onix representaban el peso del pecado del pueblo de Israel, que estaba representado en las tribus regularmente. O sea, literalmente, el sacerdote Aarón intercedía por el pueblo y lo tenía en sus ojos. Es un recordatorio. Dios hace estas cosas para recordarnos. Ahí me queda más claro,
¿Por qué puso los zip en números 15? Son un recordatorio, como todas las cosas que Dios hace. Y vemos la belleza, montado, como tallados los nombres como un joyero especializado. Usted se imagina eso en una joya. Debe valer impresionante el valor monetario de eso. Con filigranas de oro. Esa era la vestimenta de un sacerdote. De manera representativa, Aarón llevaba sobre sus hombros los pecados de las 12 tribus de Israel. De la misma manera, Yeshua llevó nuestros pecados sobre sus hombros, y así poder restaurar el reino de Israel. Éxodo 28, 13 y 14. Elabora las monturas con filigrana de oro. Luego trenza 2 cordones de oro puro y sujétalos a las monturas de filigrana sobre las sombreras del efod. ¿Para qué? Para comenzar ya a armar el lugar donde iba a montarse, o donde iban a poner el pectoral, que tiene otra explicación. Ahorita vamos a entrar al pectoral. Pero ¿qué vimos ya ahorita? El efod. Vemos a las danzarinas, yo no sé, las danzarinas usan efod. ¿Usted sabía? Claro, parte de la atuendo. ¿Claro? Se visten así, güey. Parte de la atuendo, se llama así, pero estoy seguro que ni siquiera saben. No, sí. Pero, eso es parte de las clases no, de la pero que no. danzarina. No, perdón, tiene la razón la pastora. Yo me estoy metiendo en terreno de ella. Pero, dense cuenta, de repente a veces sabemos los nombres, nos dicen las cosas y no sabemos la profundidad de lo que dice la Escritura. Pero cuando descendemos por la Escritura, que es algo que estaba estipulado por Dios para mostrarlo, para tenerlo, entonces le ponemos el peso que requiere. De ahora en adelante, cuando usted mire un efod, usted dirá, bueno, mira, esas sombreras que carga, pesadas que tiene el sumo sacerdote, pues representan las 12 tribus de Israel. El pectoral, Éxodo 28, 15. Después, con mucho cuidado y gran habilidad, harás un pectoral que se usará cuando se busque una decisión de parte de Dios. Confecciónalo de modo que haga juego con el efod, de lino tejido fino, bordado con oro y con hilo azul, púrpura y escarlata. ¿Se da cuenta? Que combine. Dígame si no es belleza eso. Que coordine el pectoral con el efod, para que sea algo estético, uniforme. Ahora, vamos a ir viendo qué cosa era lo que había en el efod. El comentario de Humash dice: sobre su pecho Aarón debía llevar ornamento denominado pectoral de juicio. El nombre de él era pectoral de juicio, y ahora vamos a ver por qué. El nombre se atribuía a 2 razones. La primera, porque espiaba las decisiones erróneas dictadas por las Cortes de Justicia. Acuérdense que ellos eran jueces, juzgaban al pueblo. Ahí no había policía, ahí no había jueces, ahí no había tribunales. Los tribunales eran los sacerdotes. ¿Está entendiendo eso? Habían decisiones erróneas, pero el efod de juicio, el pectoral de juicio redimía, expiaba. O sea que ese pectoral era sagrado. ¿Qué portaba? Ahora vamos a ver qué portaba el pectoral, porque no era simplemente un cuadrito con 12 piedritas, que representaba a cada piedra, a cada tribu y cada color. Ahí lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Dice, espiaba las decisiones erróneas dictadas por la corte, y porque el pectoral en sí emitía dictámenes claros para la nación. Esa es la otra parte. Los dictámenes que decía era, ahora lo vamos a ver cuando hablemos del Urim y el Tumim. No olvidemos la palabra juicio. La palabra juicio viene del vocablo hebreo mishpat. Acuérdense que mandamiento es mismo. No son mismos. No son las bolitas. ¿Okay? Son los mishpat. Y encierran polivalencia en su definición.
que significa veredicto, pronunciamiento judicial, sentencia de decreto formal, acto, lugar, demanda, crimen, pena. O sea, esa palabra, polivalente, por eso se dice polivalente porque tiene varios significados, varios valores. Por lo tanto, ese pectoral de juicio se encargaba de hacer muchas correcciones. Y ya lo vamos a ver un poquito, que me llamó muchísimo la atención, un detalle que les voy a compartir ahora más tarde. Éxodo 16 al 20, por favor. Hace el pectoral de una sola pieza de tela, doblada en forma de bolsa cuadrada de 23 centímetros de cada lado. Incrusta sobre el pectoral 4 hileras de piedras preciosas. La primera hilera tendrá una coronilla roja, un peridoto de color verde pálido y una esmeralda. La segunda hilera estará compuesta por una turquesa, un lapislázuli de color azul y una adularia blanca. La tercera hilera consistirá de un jacinto anaranjado, una ágata y una amatista púrpura. La cuarta hilera estará formada por un berilo azul y verde, un ónice y un jaspe verde. Todas estas piedras estarán incrustadas en filigrana de oro. Así. ¿Tienes alguno ahí? Ahí está. Así mismo. Pero era eso, y mi esposa me lo construyó ahora. Así lo llevaba. Era así. Pero era como una bolsita de eso. ¿Ok? Como una bolsita. Porque el sumo sacerdote tenía algo guardado ahí. ¿Sabes qué tenía guardado? El nombre de Dios. Ahí guardaba el nombre del Señor. Dígame usted si no tenía poder este pectoral. Era impresionante. Solo cuando usted conoce estas cosas es que usted dice, wow, todo tiene detalle. Pero en el detalle está lo poderoso, la santidad de Dios. Porque hay un detalle muy importante aquí, que vamos a ver en breve. El asunto, como le dije, del Purim y el Tumim, que son dos funciones que hacían estas piedras. Dos piedritas más que hacían, servían como un elemento para que el sumo sacerdote pudiera hablar de parte de Dios. Pero bueno, ahí vemos. Éxodo 28, 21. Cada piedra representará a uno de los 12 hijos de Israel, y el nombre de la tribu que representaba estaba grabado en ella como un sello. Okay. La tribu de Rubén, la tribu de Simeón, la tribu de Leví, la tribu de Judá, la tribu de Isaacar, la tribu de Zebulón, de Dan, Neftalí, Gad, Asher, José y Benjamín. Revíselo, usted lo puede revisar en internet, que hay, pues está todo eso a disposición. 12 piedras, 12 tribus. Una piedra por cada tribu. Lo que nos muestra que el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, tenía la autoridad para juzgar al pueblo. De la misma manera, Yeshua es el que juzgaba a los vivos. A los muertos, como expresa Pedro cuando dijo en Hechos 10, 39, 43. Por favor. Dice, y nosotros los apóstoles somos testigos de todo lo que él hizo por toda Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de una cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Después Dios permitió que se apareciera, no el público en general, sino nosotros, a quienes Dios había elegido de antemano para que fuéramos sus testigos. Nosotros fuimos los que caminamos y bebimos con él, después de que se levantó de los muertos. Y él nos ordenó que predicáramos en todas partes y diéramos testimonio de que Jesús es a quien Dios designó para ser el juez de todos, de los que están vivos y de los muertos. De él dan testimonio todos los profetas cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonarán los pecados por medio de su nombre.
¿Se da cuenta lo poderoso de la palabra que Pedro estaba hablándole a quién? A Cornelio. Le estaba testificando a Cornelio y a su gente. Y le estaba mostrando que Yeshua había sido nombrado por Dios como juez, así como el sumo sacerdote. Por eso que, ¿quién es Jesús? ¿Quién es nuestro Yeshua? Es un sacerdote de la orden de Melquisedec, que va a juzgar a vivos y muertos. A él se le ha encargado el juicio. Entonces yo pregunto, ¿habrá beneficio para los que están en Cristo Jesús? O sea, nuestras vidas están consagradas. Por eso que es importante. Hoy en la parashá hablamos acerca de la obediencia. Muchos hablan acerca de que tienen fe, pero Santiago dice que le muestran su fe con obras. Y ahí algunos se confunden y dicen, no, es que no estamos en la iglesia católica, la salvación no es por obras. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la fe. La fe se comprueba con la obediencia. El que es obediente tiene fe, porque confía. Fe es confiar. Ojo, confiar. El que confía, cree. El que confía, obedece. Por eso hay tantas cosas en el mundo. Tanta gente que dice que cree con su boca, pero con su corazón no es verdad. ¿Por qué? Porque se nota que sus obras están diciendo lo contrario. Están diciendo que solamente siguen a Jesús de boca, pero no obedecen. Hay tantas cosas que obedecer, tantas cosas que obedecemos, y ni siquiera somos conscientes de que estamos obedeciendo. ¿Por qué? Porque no estudiamos, porque no miramos lo que Dios quiere que mire. ¿Qué cosa quiere Dios que tú mires o que tú estudies? Discipulados 1, 2, 3, 4. Esos son solamente herramientas para fortalecer los estudios bíblicos, pero de lo que quiere Dios que estudie de la Biblia es el Antiguo Testamento, es la Torá. Pero nos hablan de Torá y brincamos. Uy, no. Eso es de los judíos. ¿Quién te dijo? Si cuando entregaron la Torá en el monte Sinaí, no estaban solamente los judíos, estaban todas las tribus. ¿Sabes eso o no? Entonces, ¿a quién le entregaron la Torá? ¿A los judíos? No, fue a todo Israel. Así que la Torá no es de los judíos, la Torá es de Israel, del pueblo de Israel, del pueblo escogido de Dios. ¿Y nosotros qué somos? ¿Gentiles o israelitas? ¿Ah? ¿Qué somos? Somos israelitas por el espíritu de adopción. Yeshua nos introdujo en el pueblo. Por eso ya no somos gentiles. ¿Y qué significa gentil? Ser gentil. Ser gentil no es un insulto, pero ser gentil es estar fuera del pacto. Antes se circuncidaban para ser del pueblo de Israel. Ya nosotros no nos circuncidamos. Ya estamos circuncidados en el corazón. Por lo tanto somos pueblo de Dios. Es que la Escritura hay que entenderla. No hay que contenderla, hay que entenderla. La gente se la pasa contendiéndola. No, entiéndala. Cruce versículos y se va a dar cuenta que Dios es claro cuando Él habla de todo lo que tiene, de todo lo que está en su palabra. Amén. Además notamos que en estos pasajes que hemos visto hace un momento hay un plan, en el plan la importancia de su venida, la importancia de la venida de Jesús. En Hechos 1:6 dice lo siguiente, Javier, por favor. Así que, mientras los apóstoles estaban con Jesús, le preguntaron con insistencia: Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? ¿Se dan cuenta? En esa época andaban pendientes de la libertad de Israel.
Yo me imagino a Yeshua diciéndole, falta muchísimo tiempo todavía. Pero ellos estaban en esa película, en de ser liberados. Ahora ellos querían ser libres de la esclavitud, del poder de los romanos sobre ellos. Pero realmente Jesús les estaba presentando una libertad eterna. Pero ¿saben qué nos muestra todo esto? Que el concepto principal que tenía Jesús en su cabeza era las 12 tribus de Israel. Todo este asunto se trata de su pueblo. Hay gente que no va a ser del pueblo de Dios jamás. ¿Por qué? Porque ellos mismos se han negado. Pero al final de los tiempos, cuando ya venga el momento de cerrar las puertas, ¿sabe qué? Todo es para que las 12 tribus vuelvan a estar juntas. Pastor, ¿y entonces nosotros qué somos? Somos israelitas. En alguna tribu nos meterán. En alguna tribu te meterán, pero que estás ahí en ese grupo, estás. Amén. ¿Cuántos están en esa tribu? Amén. Así que cuando le digan, no, es que tú no eres israelita, un momentito. Di lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Cuando llegue el momento, en alguna tribu voy a aparecer. Eso no me toca decidir a mí. Bien, Javier, Éxodo 28, 22 al 27. Para sujetar el pectoral al efod, prepara cordones trenzados de hilo de oro puro. Luego haz 2 anillos de oro y sujétalos a las esquinas superiores del pectoral. Ata los 2 cordones de oro a los 2 anillos colocados en el pectoral. También ata los otros extremos de los cordones a las monturas de oro que van sobre las sombreras del efod. Luego haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a los bordes interiores del pectoral junto al efod. Y haz otros 2 anillos de oro y fíjalos a la parte delantera del efod, debajo de las sombreras, justo por encima del nudo donde la faja decorativa se ciña al efod. Luego sujeta con cordones azules los anillos inferiores del pectoral a los anillos del efod. Así el pectoral quedará firmemente unido al efod por encima de la faja decorativa. Pero todo era con trenzas de oro y con anillos de oro, y etc. O sea que ese hombre cargaba puro oro. Por eso que era impresionante cuando los atacaban. Iban a guardar el oro que cargaban los sacerdotes. Los utensilios eran todos de oro, porque esos son los metales preciosos que Dios usa para demostrar que Él es el Todopoderoso. Pero si dan cuenta que esa vestimenta, ¿me la pones por favor? Está toda uniformemente ligada con cordones a las sombreras y a la faja. La faja esa que tienen, porque todos tienen faja. Pero esa faja que casi no se ve aquí, ahí estaban enganchados también el efod. ¿Amén? Mira que ahí aparece el Urim y el Tumim. Sí, claro. Ahorita voy a hablar de eso. 28-29. 28-29. De esta manera Aarón llevará los nombres de las tribus de Israel cerca de su corazón, en el pectoral sagrado, cuando entre en el lugar santo. Esto servirá para recordarle continuamente que él representa al pueblo cuando entra a la presencia del Señor. Era responsabilidad de Aarón interceder por el pueblo de Israel, ¿sí o no? Era su trabajo, su descripción de trabajo. Esta verdad está representada en el hecho de llevar esas 12 tribus en su corazón, en su pecho. De esta manera, Yeshua presenta nuestras vidas delante de nuestro Señor e intercede por nosotros, como dice Juan, en 1 Juan 2, 1 y 2 dice: Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre, es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Ahí estaba hablando, ¿de qué está hablando ahí? ¿Cuál es la base para decir esto que está diciendo Juan? El pectoral que carga el sumo sacerdote. En esas tribus estamos nosotros. Por eso que intercede por nuestros pecados.
¿Se acuerdan que hace poco vimos que el arca no está perdida? El arca del pacto no está perdida. ¿Dónde está el arca del pacto? Dentro del tabernáculo. Si ahora somos nosotros los tabernáculos, pues el arca tiene que estar adentro, porque tenemos el lugar santísimo adentro. Aunque el velo está roto, porque Yeshua lo hizo que se rompía, pero el arca está adentro. ¿Por qué, pastor, sabes y dice que el arca está adentro? Porque la tapa del arca es el trono de la gracia. La tapa del arca es el caparet, que es Yeshua, el que se encargó de tapar nuestros pecados, de morir por nuestros pecados. Eso es lo que dice la representación y eso es lo que significa la tapa del arca. Cuando la estudiamos y usted la ve completamente y dice todo lo que dice la Escritura acerca del arca, usted dice, sin duda, el arca del pacto, ahí está Yeshua, esa no está perdida. Si Yeshua está dentro de tu corazón, el arca está ahí. Ahí está el trono de la gracia. Ahí descansa el trono de la gracia. Por eso que no la han encontrado hasta ahora. ¿Cómo la van a encontrar si está en ti? Tremendo. Ahora vamos a ver. Éxodo 28:30, por favor. Dentro del pectoral sagrado meterás el Urim y el Tumim, para que Aarón los lleve sobre su corazón cuando se presente al Señor. De este modo, cada vez que Aarón entre en la presencia del Señor, llevará siempre sobre su corazón los objetos que usan para determinar la voluntad del Señor para su pueblo. Okay. El Urim y el Tumim. Eso era una práctica que tenían, eran como dos piedritas, no sé si yo no creo que la sacamos, pero eran como dos piedritas que las metían adentro. El Urim, que significa, en plural, or, que significa luz, porque sería la luz. Y la palabra Tumim, que quiere decir perfecciones. ¿Qué pasaba con esto? El doctor Blas dice que, según Rashi, Urim de Tumim es el nombre de un pergamino en el que estaba escrito el nombre del Eterno. Ese pergamino fue puesto dentro de los pliegues del pectoral a causa de que las letras se iluminaban y se perfeccionaban cuando daban una respuesta divina. Yo me metí un poquito aquí en el Humash y vi, y dice que el Urim lo ponían dentro del nombre, junto con el nombre, y entonces el Urim encendía, la piedrita las encendía por dentro. Por eso dice que era la luz. Y entonces lo voy a leer. Se encendió el nombre de, perdón. Ahí está, pastor, la imagen. Ajá, esas son. Esas las ponían adentro y el Urim encendía la lucecita. Encendía cuando Dios iba a hablar algo, porque el sacerdote, el sumo sacerdote, tenía la capacidad de interpretar a través de encender las letras, decir lo que estaba diciendo Dios. El Cohen tenía la obligación de saber qué representaba esta combinación de letras, ya que se las podía ordenar de varias formas, dando lugar así a diferentes combinaciones de palabras, fruto de la inspiración divina. Obtuvo la sabiduría necesaria para saber que el mensaje de los Urim. Por ejemplo, en el caso de Gaón, de Vilna, ofrece una interpretación clásica de cómo el mensaje de los Urim, Betumim, también podía ser mal interpretado. Cuando Hannah, o sea, Ana, la futura madre del profeta Samuel, entró al tabernáculo a rezar para que Dios le concediera un hijo. Elí, el sumo sacerdote Elí, el Cohen Gadol, reparó su comportamiento inusual y en vez de pensar que era una mujer extraordinaria, virtuosa, creyó que estaba ebria. ¿De acuerdo? Samuel 1, del 1 al 13. El Gaón sostiene que Elí consultó, el sumo sacerdote consultó a los Urim, Betumim, respecto de Hannah, respecto de Ana, y se encendieron las letras, unas letras que él interpretó, que dice, pero en vez de leer las letras en el orden apropiado para formar la palabra, que significa mujer digna, él la leyó en su secuencia regular e interpretó que era una mujer ebria. O sea que
mala interpretación también llevaba a hacer juicios equivocados. Esos eran los que el pectoral del juicio disculpaba. Perdonaba, ¿por qué? Porque el sumo sacerdote se equivocó. En cambio, por ejemplo, dice, durante los difíciles años postreros de la era en el primer templo, el rey Yahoshua se dio cuenta de que en la tierra de Israel sería indefectiblemente conquistada por el enemigo. Y temiendo que los artefactos más sagrados del templo cayeran en manos impías, retiró los Urim y Betunim del pectoral y los ocultó. También ocultó el arca que contenía las tablas y el aceite de la unción. Su paradero permaneció desconocido durante el periodo del segundo templo. O sea, ahí fue cuando ocultaron las capacidades que tenían los sumos sacerdotes. También, en una de las guerras, se entendió, dice que en una consulta, porque había una guerra, y estaba consultando el sumo sacerdote, ¿qué tribu iría a la guerra adelante? El Urim y Tumim dijeron que iba a ir la tribu de Judá. Y cuando lo interpretaron correctamente, el Señor entregó esa guerra en la mano de la tribu de Judá. O sea, ¿qué pasaba? Que esto tenía poder sobrenatural, como todas las cosas que Dios hace. Dios no tiene que darnos cuenta de las cosas que hace, pero es de Dios interpretar las cosas correctamente, porque ellos funcionaban con esto y ganaban sus batallas con esto, hacían sus juicios con esto. Entonces, es bueno entender el significado. ¿Y cuál es el significado, pastor? ¿Para qué nos está explicando tanta cosa? Para que usted sepa de dónde procede. Son las 12 tribus de Israel. Los pueblos de Israel empiezan aquí. ¿Se recuerda en Génesis 32 que el Señor le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel? Pues estos son sus hijos. Estos son los que nos representan a todo el pueblo de Dios. Esas son las tribus. Y de alguna venimos nosotros, porque en la fe está claro que estamos en el pueblo de Dios. ¿Amén? Seguimos. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. La vestidura interior del efod. Éxodo 28:31, Javier. Confecciona el manto que se usa con el efod de una sola pieza de tela azul. Ese es buenísimo también. Estamos hablando del manto. El manto, Felipe, el manto, rapidito hermoso. El manto, el azul, que va entre la túnica. La túnica, me estoy adelantando un poco, la túnica es la que va abajo, pegada a la piel. La blanca que está debajo, esa. Esa es la que va debajo de la piel, tiene contacto con la piel. El manto es el que va encima de la túnica y eso solamente lo usa el Cohen Gadol y es de color azul porque ahorita vamos a ver por qué. Y se ven en el borde las campanillas. El borde del manto, ahí estaban las campanillas. Amén. Dice, como ya hemos dicho antes, el manto de color azul representa al Mesías como el pan de vida que descendió del cielo. Y ese mismo azul teñido es el único hilo azul que tienen los egipcios. También este color azul, que era especial, una lanilla azul, representaba el mar, representaba el lugar donde iban los pecados. Cuando miraban el manto azul, inspiraba ese color, la santidad del que guardaba ese atuendo, y por lo tanto consideraba en su mente sagrados. O sea, ese manto fue construido de una lanilla especial de ese color, que solamente se daba en ese momento. Es lo que dice el Jumás, la cultura hebrea. ¿Y qué dice Números 15, 37 y 38? Entonces el Señor le dijo a Moisés:
Da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Eso estaba refiriéndose al famoso color azul, al famoso color de una cochinilla que solamente sale en Israel y que por un tiempo desapareció, pero volvió a aparecer. Por eso que en Yeshua se usa mucho ahora los zip con un hilo azul, dando cuenta de este versículo. Éxodo 28, 32 y 34. Con una abertura en el centro por donde Aarón puede meter la cabeza. Refuerza la abertura con un cuello tejido para evitar que se rasgue. Haz granadas de hilo azul, púrpura y escarlata y sujétalas al borde del manto, alternándolas con campanillas de oro. Las campanillas de oro y las granadas irán en forma alternada por todo el borde. Amén. 35 también. Aarón llevará puesto el manto cada vez que oficie delante del Señor, y las campanillas sonarán cuando entre en la presencia del Señor, en el lugar santo, y también cuando salga de allí. Si lleva puesto el manto, no morirá. Amén. Ahí ya le expliqué lo que si estaba el sumo sacerdote en pecado, pues no salía. O bueno, mejor dicho, no sonaban las campanas. Estamos avanzando un poquito porque ya estamos por terminar. Las granadas son 36. la fruta. ¿Ah? Las granadas son Sí, son en forma de granada. La granada, la fruta de Israel, pomegranate. el pomegranate. Esas son las granadas. Las figuras de esas son las que iban en el bosque. ¿Ok? Javier, sí. Sí, ¿en cuál? 36. Perdón, el 35 ya me lo dice, ¿no? Sí. Estos 22 especiales contaban con campanillas, ya lo dije. Podemos ir directo. Hoy se ha anulado completamente el concepto usando frases como Él es un Dios de amor, el temor se refiere al respeto, no al miedo. ¿Será que los planteamientos modernos serán reales? ¿A esto qué se refiere? Que hoy hemos quitado un poco el concepto de lo sagrado para poner conceptos humanos. Dios es Dios. Y si nosotros no lo miramos como tal, en el respeto, en el amor y en la santidad, jamás vamos a alcanzar a ver las cosas profundas que hay en Él. Por eso tenemos aquí algunas citas que nos muestran que el Señor no ha cambiado hoy. Lo que están cambiando son nuestros pensamientos, pero el Señor no cambia. Por eso que dice Hebreos 13:8, Javi. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Lo ha repetido? ¿Lo ha dicho? Entonces, si es el mismo y estamos hablando de tanta santidad antiguamente, ¿por qué no seguimos hablando de la santidad de Dios igual? Salmo 102:27. Pero tú siempre eres el mismo, tú vivirás para siempre. Así es. Juan 1:1. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Dios es inmutable, Él no cambia. Juan 8:58. Jesús contestó, les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. ¿Qué estaba diciendo ahí? Estaba diciendo que Él es el mismo, pero que viniera representando ahora a la humanidad en la figura de Yeshua, no significaba que no existiera antes que Abraham. Él es Dios. Hebreos 1:12. Los doblarás como un manto y los desecharás como ropa sucia, usada. Pero tú eres siempre el mismo, tú vivirás para siempre. Así es, hablando del Señor. Éxodo 28:36. Luego haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras Santo para el Señor. Es la diadema, la que tenía el sumo sacerdote en la frente, que decía Santo para el Señor. O sea, mostrando la santidad de Dios en todo momento. Y eso era de oro puro, grabado con esas palabras. En la frente, el sumo sacerdote había una lámina de oro con un mensaje especial. Un mensaje que le recordaba a él mismo y a los demás la responsabilidad que éste tenía. Este hombre estaba consagrado única y exclusivamente para Yahweh. La palabra consagrado es Kodesh, que quiere decir cosa dedicada, cosa santa. Por lo que esta persona era además un santuario viviente de la presencia del Señor. Eso es lo que significaba. Y ahí están las letras que vemos ahí.
son estas. You hate, but hate. Yahweh es el nombre. Amén. No lo digo yo, lo dice el Espíritu, la palabra. El Rab Shaul, o el apóstol Pablo, nos dice en Efesios 1, 13 y 14. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darle el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Amén. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo es un regalo de Dios? Amén. Pero que también es un adelanto de la promesa. Es una promesa dada para que nosotros entendamos que viviendo de esta manera, en santidad, vamos a vivir la eternidad con Él. Por eso tenemos que darle el lugar a Dios en el Espíritu Santo. Tenemos que entender que el Espíritu Santo está aquí para ayudarnos a cumplir los mandamientos. No se equivoque, no niegue el asunto de que los mandamientos han sido abolidos. Es una mentira, es una blasfemia. El Señor Jesucristo vino y dijo que los mandamientos, que Él no había venido a abolir la ley, sino a cumplirla. Y si Él vino a cumplirla, y Él es nuestro Salvador, nuestro mentor, nuestro Salvador, ¿por qué nosotros vamos a decir que no? Además, yo pregunto, ¿de qué se escribieron todos los demás libros después de la Torá? ¿De dónde salieron todos esos libros? ¿De dónde salieron las enseñanzas de Yeshua? ¿Quién me dice? ¿De dónde salieron? De la Torá. Era la ley. Era lo que le dijo Josué en el primer capítulo. Le dijo que estudiara y meditara en el libro de la ley. Es el primer libro. ¿Sobre qué iba a hablar? ¿Sobre qué iba a meditar? Era sobre la Torá. Y la Torá es la ley. Ahora, nos hablan de ley y automáticamente pensamos en cárcel. ¿Por qué no pensamos en instrucción? Si Torá significa instrucción. Vamos a seguir porque si me detengo, me voy por otro lado. La diadema es lo último y ya prácticamente tengo que dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque esa era la última parte, el 28-37, ¿no? ¿Verdad, Javi? Sí, me equivoco. 28-37, 38 todavía. Ese medallón, o la placa, iba sujetada en el turbante con un cordón azul. Que también tiene representación. Si quieres te leo el 37. A ver, por favor. Dice, con un cordón azul sujeta el medallón a la parte delantera del turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo la culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte al pueblo. ¿Amén? Vemos por eso que Romanos 12:1, ¿qué cosa dice? Romanos 12:1. Por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que será un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. O sea, es sacrificando, es muriendo. Es muriendo como los sacerdotes prestaban su servicio. Nosotros debemos morir. Por eso, cuando alguien le diga a usted, hay que morir, hermano. ¿Morimos a qué? A lo que nos hace daño. Y por último, 28, 39, 41. La túnica con diseños para Aarón teje la cortela de lino fino. Con el mismo lino haz también el turbante. Confecciona, además, una faja y adórnala con un borde colorido para los hijos de Aarón. Confecciona
túnicas, fajas y gorros especiales que irradian belleza y esplendor. Viste a tu hermano Aarón y a sus hijos con estas vestiduras, y luego úngelos y ordénalos. Conságralos para que puedan servir como mis sacerdotes. Así es. Estos eran los hijos, que eran sacerdotes, pero no eran los sumos sacerdotes, sino eran sacerdotes regulares. Pero también tenían su túnica hecha especialmente y con una faja que nos representaba. Ahí lo vemos adoptado. O sea que no había un sacerdote, un sumo sacerdote sin algunos sacerdotes ayudándolo en el lugar santo, en el lugar santísimo, en el lugar santo. ¿Ok? Y por último, 42, 43. por eso, miren, lo curioso de ahí es que en esa parte vemos cómo Aarón y sus hijos cumplen la palabra esa que Josué en 24:15 nos dice. Que, ¿Josué 24:15? ¿sí? Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados si vivieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Eso es lo que está diciendo. O sea, hay que tomar una decisión. Y esa la tomaban los sacerdotes. ¿A quién vamos a servir? ¿Al mundo? ¿A lo que no aprovecha? ¿O le vamos a servir a Dios? Si nosotros le servimos a Dios, nuestra casa le va a servir a Dios. Y hay ejemplos, en esta casa hay ejemplos de eso. Amén. Y por último, 28, 42 y 43, que es el final de ese capítulo, que nos mete ya prácticamente en la otra semana, que vamos a hablar acerca de la consagración de los sacerdotes, que también era otra cosa importante. ¿El 42, 43? Sí. Dice, hazles también ropa interior de lino que use directamente sobre la piel y les cubra desde la cadera hasta los muslos. Aarón y sus hijos tendrán que llevarla puesta cada vez que entren al tabernáculo o se acerquen al altar en el lugar santo para realizar sus tareas sacerdotales. Así no incurrirán en culpa y no morirán. Esta es una ley perpetua para Aarón y para todos sus descendientes. Amén. Pues se le confeccionaba ropa interior también para ellos, los sacerdotes. Todo era limpio y puro, pulcro, preparado específicamente para esto. Hermanos, yo confío de que hayamos rescatado, a veces, estas son enseñanzas que realmente uno puede hacer un seminario de esto. Yo me quedo corto de material, ahí hay mucho material para hablar. Pero aquí por el tiempo y todo, pues tenemos que resumir el capítulo. Y la idea es poder acabar el año con todo el libro de Éxodo, como nos habíamos planteado. Un libro o 2 libros por año. Amén. Y el próximo año empezamos Levítico.